Paz de Cristo, pueblo. Dios bendiga ricamente a cada uno. Vamos a dar inicio en el amor de Cristo a esta predicación, a la palabra que Dios trae para nuestras vidas, que en todas las cosas Dios tiene planes y propósitos maravillosos. Y vamos a estar hablando ahora del espíritu de temor, del trabajo que tiene el diablo, y hasta la fecha, pues en muchos, pues está llevando el diablo la victoria, porque nos tiene llenos de temor, de pánico por las cosas que están pasando. Voy a pedirles que los que traen la Biblia, Dios bendiga a todos los que nos ven por las redes, no te desconectes. Dios trae una palabra para ti. Dios ha escogido este día para que entiendas algunas de las cosas de las que el diablo hace y por qué las hace. Libro de Marcos, y vamos a leer el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 32 y 34, que dice así en el nombre del Señor Jesús. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Oramos a Dios. Amantísimo Dios, Padre, una vez más me humillo ante usted en esta tarde para poner en tus manos esta palabra, para que usted, mi Dios, que conoce nuestros corazones, nos alimentes por tu palabra y con tu Santo Espíritu en esta tarde, y nos des una fuerza extra, Señor, y nos ayudes a vencer todo tipo de temor por el cual quiera maniatar nuestra vida para menguar completamente nuestra fe. Bendícelos a todos, a los que están en las redes, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, y que reciban esta palabra para bendición de sus vidas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, que toda palabra que salga de mí honre tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, miramos que en la actualidad, bueno, no en la actualidad, uno de los trabajos que el diablo hace y tiene es infiltrar temor a la vida de la gente. Ya que el temor, amados hermanos, es un arma poderosa que tiene el diablo, porque el diablo puede lograr, cuando infiltra temor en alguien, y el plan de él mismo es drenar nuestra fuerza, nuestras energías, y, amados hermanos, paralizarnos. El temor, el miedo nos paraliza, no nos permite que hagamos más allá, porque tenemos miedo a lo desconocido. No sabemos enfrentar las cosas, porque aunque sepamos que tenemos la victoria, el temor nos detiene y nos confunde, pensando que no lograremos ni triunfaremos. Entonces, el trabajito que está haciendo el diablo, amados hermanos, infiltrando temor. Ahora la cosa es cómo infiltra el temor. La palabra enseña, hermanos, en muchos de los pasajes de la Biblia, que la enfermedad en muchas ocasiones son espíritus, son demonios. La palabra enseña que había una mujer que tenía 18 años atada por el diablo y tenía un espíritu de enfermedad, el cual no se podía enderezar, estaba jorobada. Era un espíritu demoníaco. O sea, la Biblia dice que la enfermedad, amados hermanos, nunca fue un plan de Dios. El plan de Dios es salud, es vida, salvación, bendición. Por esa razón Jesús murió en la cruz del Calvario, para poder, amados, dice la palabra que en el sacrificio que Jesús hizo, cargó de nosotros las enfermedades
y los dolores. Entonces el plan de Dios no son las enfermedades, pero sin embargo somos una raza caída por el pecado, pero el diablo usa sus demonios para enfermarnos. La Biblia menciona muchos casos de demonios y todo tipo de enfermedad causa temor al cristiano o a la vida de la gente, porque de cualquier enfermedad que llega a nosotros, el diablo empieza a atacar con ideas de que a lo mejor no es eso, a lo mejor ya te afectó el riñón, te afectó el pulmón, te afectó el corazón, te afectó todo, y empieza a infiltrar temor en la gente. Y la gente, amados hermanos, cuando se llena de temor por lo que el diablo le manda los dardos de fuego, entonces ese creyente se paraliza y ya no quiere asistir a la congregación, ya no quiere predicar la palabra, porque piensa que no tiene fuerzas, que no puede. El diablo, amados hermanos, está haciendo una obra en la cual muchos la tenemos tan en poco, tan en poco. La palabra menciona también de un hombre, de un padre de familia, que tenía a un demonio, amados hermanos, que un demonio tenía a su hijo. Entonces ese demonio hacía que tuviera convulsiones, o sea, tenía epilepsia. A ver, diga epilepsia. Dice la Biblia que ese demonio hacía que este joven, amados hermanos, convulsionara y por muchas ocasiones lo aventaba al fuego o al agua. Entonces, muchos de los demonios o muchas de las enfermedades, amados hermanos, son cosas que el diablo hace, porque Dios se lo permite. El diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. Y para que Dios lo permite es porque nosotros damos lugar al diablo. La palabra menciona: no des lugar al diablo. A veces pensamos que porque somos cristianos no podemos tener enfermedades, que como somos hijos de Dios no podemos enfermarnos. Entonces la palabra enseña, amados hermanos, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si damos lugar al diablo, el plan del diablo es paralizarnos para no servirlo, para no adorarlo, para no glorificarlo, para no creer en las promesas en nuestra vida. El plan del diablo es lo que quiere hacer: paralizar al pueblo de Dios, espantar a la gente. ¿Para qué? Para que no aproveche los dones que Dios le dio para usarlos para Dios. Porque cuando somos paralizados, realmente no reaccionamos. Pensamos solamente en el mal que puede pasarnos por lo que estamos viviendo. Entonces, este padre de familia tenía un hijo que convulsionaba, o sea, tenía epilepsia. La Biblia le dice lunático. Pero fue un plan de Dios, un plan del diablo. ¿Quién fue el que se lo puso? El diablo. Entonces, muchas enfermedades que hay en el humano son del diablo. Y otras enfermedades, amados hermanos, que Dios las permite para que su pueblo reflexione. Pero en todas las enfermedades, en todo lo que hace el diablo, amados hermanos, el Señor tiene una palabra, dice: es para que el poder de Dios sea glorificado en la persona y que la persona crezca en fe. Pero si logra el diablo infiltrarles temor, no van a tener fe. Y si no pueden tener fe, pueden morir con esa enfermedad, pensando: Dios así quería que muriera, Dios así quería que tuviera esto para siempre, siendo que no era el plan de Dios. Entonces, el Señor siempre, amados hermanos, nos incita a amar, al amor. Dice la palabra: en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando una persona realmente ama con el amor de Dios, no tenemos ningún temor de lo que el hombre pueda hacer o el diablo pueda hacer, porque entendemos que las promesas de Dios en nuestra vida, que nos dio potestad a la iglesia, la autoridad de Cristo la tiene la iglesia, lo tiene usted, lo tengo yo, para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a hacer daño. Pero el diablo, aunque sabemos que tenemos el poder para hollar serpientes y escorpiones, el diablo trabaja tan sutil,
que dice, ahorita lo voy a enfermar y voy a hacerlo pensar que es una enfermedad que simplemente se contagió y tenía que pasarla. Entonces, nos damos cuenta que los medicamentos son tardíos, que no funcionan bien. Entonces Dios nos envía un mensaje, dice, hey, algo está pasando. Si Dios cargó nuestros dolores y enfermedades en la cruz del Calvario, entonces nosotros tenemos el poder para reprender, amados hermanos, toda enfermedad, que sabemos que es un espíritu de enfermedad. Pero eso nos lo revela Dios si nosotros no dejamos que nos ataque el temor. Cuando el temor llega al corazón del hombre, sacamos tantos pretextos, hermanos, para protegernos de lo que pensamos que puede sucedernos. Yo hace mucho tiempo, hace muchos años, después de hacer una liberación, amados hermanos, se infiltró en mi vida y ese tiempo, pues algunos lo conocen, casi moría. Bueno, yo pensaba que moría, pero lo que puso el diablo en mi vida fue un espíritu de temor. Y mi familia bien lo sabe, mi esposa bien lo sabe. Cuando me subí al carro no podía manejar más de 15 millas por hora en lugares rápidos. Pensaba que cualquier persona me iba a chocar, que podía atropellar un perrito, una persona. Traía un montón de ideas en la cabeza. No podía manejar. Tenía nervios manejar. Entonces decía yo, amados hermanos, tengo que ser prudente. Y me decía, no, ¿sabes qué? Maneja más fuerte. No, soy prudente. Pues fíjense, todo lo que el diablo me ponía era mente, que era prudencia, que no era un joven alocado que manejaba con fuertes velocidades sin tomar en cuenta lo que pudiera pasar. Entonces en mi mente estaba organizando un pretexto, porque aún la velocidad 15 kilómetros o 15 millas por hora en la ciudad, en los bulevares, es muy poquito. Y mi esposa se me quedaba mirando y decía, oye, no puedes manejar poquito. Y pues se quedaba callada porque cuando uno está endemoniado, hermanos, cuando uno tiene un espíritu de demonio, un espíritu de temor en la vida, pues se vuelve un poco irritante, corajudo. Y si la hermana me decía alguna cosa, yo sabía que le iba a contestar un poco violento, porque ella no entendía. Yo ya tenía mis preceptos en mi mente, ya había organizado por el temor, ya había hecho perfecto mi forma de vivir. Ya le había dicho como que era prudencia, pero no era prudencia. Todo me daba miedo. Por las noches me daba miedo. Pensaba que se metían a robar. Cualquier gato que brincaba pensaba que era un demonio que se me echaba encima. Pero no entendía el poder que tenía. ¿Por qué? Porque el demonio me tenía cauterizada la conciencia para no reprender, para no levantarme con la autoridad con la que Cristo me había dado. Y es el plan del diablo, que pensemos que por algún pecado, algún ritmo de vida, se infiltra el temor, y ese temor nos mete en la mente que no tengo ni forma ni cómo reprenderlo. ¿Por qué? Porque estoy pecando. Llegó el momento, amados hermanos, en que Dios tuvo misericordia de mí. Ya estaba cansado, porque cuando el espíritu de temor llega a la vida del hombre, no tenemos fuerza para servir a Dios como queremos, ni como Dios, mucho menos como Él quiere. No tenemos la capacidad, hermanos, para pensar la necesidad de la otra persona. Me envuelvo en mi necesidad, en mis sentimientos, en mis dolores, en mis tristezas. Y quisiera que todos sintieran lo que siento. ¿Por qué? Porque el espíritu de temor me lleva a tener esos sentimientos. Les digo esto porque yo lo pasé, fue una experiencia que tuve hace muchos años, que no quisiera que nadie la pasara. Y cada día, amados hermanos, me sentía mal. Pensaba que tenía una enfermedad con la que me iba a morir, pensaba que me salía otra enfermedad, pensaba que otra enfermedad venía, pensaba que iban a matar, pensaba que una persona me miraba feo y ya me iba a perseguir y me iba a matar. Pensaba tantas cosas por el espíritu de temor. Note hasta dónde nos lleva el espíritu de temor. Eso pasó hace muchos años atrás. Comenzaba en el ministerio. Pero cuando llegó el momento que Dios me dio la libertad y me hizo mirar, amados hermanos, mis errores, mis pecados, por los cuales me arrepentí al Señor y le pedí perdón, Dios empezó a sacar y a mostrarme el poder que tenía de parte de Dios, que me dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del diablo, y nada me iba a hacer daño. Cuando el Señor empezó a sacar al diablo de mi vida, empezó a entender la palabra.
Empecé a comprender el poder que tenía en Dios. Ahora ya no tenía temor de la velocidad, ya no tenía temor de nada, ya tenía seguridad de que Dios me guardaría en el camino, que me llevaría y me traería al Señor. Empezaba la confianza en mí porque el demonio de temor Dios ya lo había sacado. Entonces el diablo trabaja tan sutil y usa ese espíritu de temor tan fuerte, hermanos, para maniatar nuestra fe, nuestro caminar, nuestra fuerza, nuestra herencia que tenemos en el cielo. Estamos a punto de perderla. ¿Por qué cree que el plan del diablo ahorita es mantener a los cristianos espantados y asustados en sus casas? Porque se van a contagiar. Ese es el plan del diablo. Infiltrarles un temor tan grande para paralizarlos y pensar que si se congregan, se contagian. Y tienen tanto temor, amados, que sacan el pretexto, argumenta el pretexto: voy a la iglesia, me contamino. Pero van al mercado, van de compras, van con los familiares, atienden amistades, y en su mente le ven los ojos, ven a la persona que está descubierta sin nada, le ven, pues está sana, yo también, si se quitan el cubreboca. Y se sienten a gusto. Pero el temor que pone el diablo, lo pone para no desarrollar los dones y talentos que tenemos para Dios. Y nos pone en la mente: no puedo ir a la iglesia porque me puedo contagiar. O a lo mejor yo puedo contagiar a otros. Entonces el diablo, amados, se lo está trabajando tan fuertemente, mantener la fe de la gente apagada, para que no se congreguen, para que no fructifiquen su fe, para que no tomen fuerza de parte de Dios para reprender demonios. ¿Saben, amados hermanos, que les digo todo esto porque desde esos tiempos que Dios me libertó entendí tantas cosas, y con lo que me acaba de pasar entendí otras cosas? El diablo se empezó a meter por espíritu de temor a mi vida, hermanos, pero mi confianza nunca la perdí en Dios. Pero el temor me quería asaltar una vez más. Me hacía sentir: ¿cómo vas a predicar así? Te vas a ahogar. Que otro predique, ¿para qué te subes? Empezaba a atacarme. Me daba cuenta que cuando llegaba a la iglesia tenía temor. Se terminaba el servicio, iba para la casa y se me quitaba el temor y respiraba a gusto. Decía: de que ese es algo del diablo entonces. Entonces no es algo que dije: bueno, Dios me está azotando, Dios está haciendo esto contra mí, Dios se tiene esto contra mi vida. No, porque cuando llegaba a la iglesia sentía temor y desesperación. Salía de la iglesia y se me quitaba. Estaba en la casa y muy a gusto. Yo en mis relajaciones para respirar lo hacía muy bien, me fortalecía, me sentía bien. Llegaba el día del servicio y sentía algo que me daba temor. Entonces entendí que era el diablo atacando mi vida, que el diablo no quería que predicara la palabra. Hace unos días atrás, una semana atrás, no sé cuánto, más o menos como una semana atrás, estando orando aquí porque pues empecé a trabajar más para la casa del Señor, pero antes oraba por la iglesia y oraba por mí. Entonces tuve una sensación, amados hermanos, de que tenía que orar por ese demonio en mi vida, porque quería detenerme, quería que sintiera temor ante las cosas y ante lo que estaba pasando. Y déjenme decirle, amados hermanos, que cuando reprendí al espíritu tal y como se presentaba, cuando le dije: espíritu de neumonía típica, y empecé a ordenarlo, a reprenderlo, hubo la manifestación en mi cuerpo del diablo, me sentí completamente libre. Llegué a la casa y dije: Mari, pues respiro ya bien, respiro bien, profundizo ya la respiración bien, ya no me cansa. Y entendí que eran demonios que estaban atacando mi vida, estaban infiltrando temor, para que no predicara con libertad, para que no compartiera el mensaje de esperanza y que la gente pudiera tener confianza en el poder de Dios, y que tenemos un poder más grande que el que tiene el diablo. Un poder tan maravilloso que si usted lo usa como la iglesia de Cristo que es, no se va a detener ante estas cosas. Cuando usted sienta que solo cuando viene a la iglesia siente temor, siente miedo y siente que se muere, es porque es un espíritu del diablo
que no quiere que usted se acerque. Y Dios le dio a usted poder para hollar serpientes y a mí también. O sea, todo tipo de demonios. La Biblia menciona que muchas enfermedades eran demonios. Y el plan de las enfermedades, el plan de los demonios es maniatarlo a usted, llenarlo de temor, de miedo, para no compartir el mensaje de salvación a las demás personas con el pretexto que pone el diablo: me voy a contagiar. Ahora puedo decirles, amados, los me conocen, que en ningún momento me detuve de predicar la palabra abiertamente a la gente, que visité a familiares, amistades, sin importarme lo que pudieran tener. Llegó el momento que Dios permitió que me contagiara, y eso tampoco me detuvo, sino que Dios lo usó para alabanza de su nombre. Dios lo usó para hacerme mirar que la vida es una neblina. Aparecemos por un poco de tiempo y nos podemos desvanecer cuando menos esperamos. Pero también pude aprender, amados hermanos, del gran poder de Dios que tenemos. Ese poder que Dios le dio a usted como iglesia, como pueblo. Y que ahorita el diablo está trabajando tan fuerte por medio de esta enfermedad mortal, para los que crean que es mortal, para los que piensen que Dios no tiene poder para sanarlo y para salvarlo. Porque cuando uno tiene la confianza en el Señor y sabe los propósitos de Dios, tenemos promesas, amados hermanos, que la plaga no nos destruirá. Podrá llegar, pero no nos destruye, no nos mata. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice: llegó la palabra a tu vida y te sanó. Son palabras fieles y verdaderas. Que ahorita lo que el diablo está haciendo es infiltrar temor, miedo a la gente. Tristemente, tantos cristianos se han acostumbrado a estar en su casa, entonces tienen tanto temor que están maniatados, hermanos, teniendo dones, talentos y cosas que pueden hacer para Cristo. Están en casa escuchando a gusto por las redes sociales lo que el predicador habla. ¿Está incorrecto? Que escuchen por las redes no está incorrecto, está correcto. Pero que no hagan nada, que no salgan, toquen puertas, visiten a los enfermos, vayan a los hospitales para que visiten, que la obra no se detenga. Dios jamás detendrá su obra y nada la va a detener. La iglesia de Cristo está llena de poder para hollar serpientes y escorpiones y nada nos ha detenido. Al menos esta iglesia nada lo ha detenido. Esta congregación nada ha detenido su caminar, siempre ha caminado. Y usted sabe que como pastor tampoco me he detenido. Digan que hay pandemia, que hay esto, que hay un virus mortal. Siempre he confiado en Dios y aquí estoy como testimonio vivo de que Dios guarda a su pueblo, que Dios guarda a sus hijos, pero que ese gran espíritu de temor que el diablo quiere poner es para destruir al pueblo, para destruir a la iglesia, para apagar la fe de la iglesia, para apagar, amados hermanos, los dones del pueblo. Porque donde se encuentran, ¿cómo pueden ayudar a otros hermanos? ¿Por las redes? No hay como acercarse a alguien y decirle: ¿sabes una cosa? Estoy contigo en tu dolor. ¿Me permites orar por ti? Abrazarlos, darles algo. Que diga usted: bueno, me voy a cuidar, cúbrase. Es que mira que cúbrase, no importa. Pero acérquese físicamente. Es el trabajo de la iglesia. El Señor siempre mandó de 2 en 2, puerta por puerta. Nos mandó a interactuar persona con persona. En el plan de Dios, Él sabía de las pestes y todas estas cosas y nos dijo: mira, el mal vendrá sobre todo el mundo, pero yo los guardaré del día de la prueba que viene sobre el mundo entero. Nos protege, dice: yo los guardaré del día de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Y habla de algo crítico, difícil, fuerte, una prueba de la fe de la iglesia. Una prueba para usted, una prueba para mí. A ver si realmente le demuestra a Dios que quiere sufrir con el Señor. Ahorita, amados hermanos, el diablo tiene a las iglesias, bueno, no a las iglesias, a los congregantes donde él quiere, en sus casas, sin usar sus dones, sus talentos, llenos de temor, porque es el plan del diablo. Y lo está llevando a cabo, hermano, está triunfando.
Pero la iglesia del Señor está llena de poder. La iglesia del Señor se va a levantar siempre y va a decir: es cierto. ¿Por qué nos va a dejar engañar con ese espíritu de temor? Si Dios prometió sanarme, liberarme, cuidarme, ¿por qué no voy a creerle? Y si muero en el intento, muero para la alabanza de Cristo. Y si muero sirviendo al Señor, para la alabanza de Cristo muero. Pero daré mis energías y mi fuerza, mi conocimiento, mis dones, mis talentos al Señor hasta que Él quiera que yo viva. Y si Él decide que uno muera en el intento, morimos en el intento con todo orgullo, con todo honor. No hay honor, amados hermanos, si uno muere escondido. No hay ningún honor si uno muere escondiéndose y teniendo temor. Porque lo que el diablo quiere es infiltrar ese espíritu de temor, para que cuando muere un cristiano por alguna enfermedad, muera en deshonor sin haber peleado la buena batalla de la fe, escondiéndose. Es triste la situación actual de la iglesia. Pero aquellos que entienden el poder de Dios que usted tiene de Dios, van a confiar en Dios, no se van a detener, van a compartir el mensaje. De igual manera, la gente dice: quédate en casa, y no se quede en casa. El gran pretexto es no venir a las iglesias, no congregarse, porque es el plan del diablo, y se le está cumpliendo. Dicen: ok, no me toque congregar porque me puedo contagiar, pero sin embargo están en empresas donde hay mucha gente. ¿Sí? Van a sus trabajos, interactúan con mucha gente desconocida, y en la congregación usted conoce a la gente, cómo vive, cómo anda, cómo tose, todo. Entonces, si se da cuenta que el temor y el pavor es la iglesia, es un demonio de temor que se le está infiltrando en el corazón para